Todos los que ya iniciamos nuestra vida sexual tuvimos una primera vez que seguro nos marcó o que al menos recordamos con cierta claridad y tal vez nunca se borre de nuestra memoria. Según la UNICEF, la edad promedio para iniciar la vida sexual es alrededor de los 15 años, es decir, en plena adolescencia, cuando nuestra actividad hormonal está al tope y nos encontramos en busca de una identidad propia. ¿Realmente es tan importante la primera vez como para que incluso existan películas, series de televisión y se hable tanto de ello? ¿A qué edad mínima o máxima será prudente hacerlo? ¿Y cuál sería el momento o la persona ideal? ¿Se puede establecer eso? Hablemos de esto porque también puede ser un asunto de familia. Dios mío, ¿y ese milagro? ¿Le pasa algo grave? Hijo, ya me preocupó. ¿Qué le está pasando? ¿Hay algo malo conmigo? Hijo, pero si usted es mi hijo, tiene muchos talentos. Ay, pa, yo no me refiero a eso. Lo que le pregunto es que si yo soy feo o es que huelo mal o no soy nada interesante. Y mire, no quiero que me vaya a responder como papá, sino de hombre a hombre. Raúl, cuénteme, ¿qué le está pasando? Lo que pasa es que a ninguna mujer le interesa estar conmigo. Ya la mayoría de mis amigos tienen novia y les va bien y ya hasta hacen cosas con ellas y yo nada. Ujú. Ajá, eso es. Vea, Raúl, sobre la primera vez hay muchos mitos y seguramente sus amigos le están mintiendo sobre el tema. A mí mis amigos me indujeron para la primera vez. Y resulta que después nos reunimos y estuvimos hablando del tema y todos terminamos confesando que habíamos mentido sobre la primera vez. Bueno, no faltaba el que se sostenía sobre la mentira. ¿Y a qué edad fue tu primera vez? A los 20 años. ¿De verdad? Sí. ¿En serio me va a tocar que esperar tanto? Ay, mijo, vea. Más bien preocúpese que cuando llegue ese momento esté bien protegido. A ver, pa. Yo creo que una de las etapas de la vida de cualquier ser humano, hombre o mujer, en donde más nos da miedo, tenemos dudas, estamos como con esa expectativa es cuando vamos a iniciar nuestra vida sexual, ¿no? Y digamos que normalmente uno creería que eso inicia pues a una edad relativamente normal, en la adolescencia, en la juventud, pero digamos que hoy en día pasan muchísimas cosas y es mucho más difícil incluso para las mujeres hablar de esto, todo el tema de la virginidad, de todo lo que esto conlleva, ¿no? Sí, sí, así es. La salud sexual es un término que incluso la OMS lo define como un bienestar emocional, social y psicológico, y desde ese ámbito debemos de empezar a abordar cómo debemos arrancar nuestras relaciones sexuales. La invitación siempre va a ser a que tengamos la información adecuada, del profesional adecuado, porque la tendencia es a que preguntamos a otras personas porque creemos que saben porque ya pasaron por la experiencia y no debe de ser así. ¿Tú qué piensas, Nicolás, sobre todo este tema de la primera vez? Es que no sé, yo tuve una primera vez muy diferente. Yo todo como que lo pensé y lo quise hacer y pues todo lo pensé con mucho tiempo. Ajá. Entonces normalmente
las personas a esa edad están pensando solo quererlo hacer y pues a mí me daba más miedo, era como con ese miedo. Con ese miedo frecuente, ¿no? Que yo creo que le pasa tanto a hombres como a mujeres, si uno cree que a los hombres no les da miedo. A los hombres les da miedo porque ellos tienen la responsabilidad de poder hacerlo bien. Ajá. Y la mujer no tiene la información y solamente está esperando lo que su pareja sepa o que le han hablado de pronto sus amigos, ni siquiera sus padres, y no lo dialogan antes. Siempre es como, llegó el momento y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Exacto. Esa siempre es la percepción que tienen las personas. Por eso el día de hoy vamos a abordar la parte de qué se debe de hacer con esas personas desde antes y cómo podemos guiar a esos padres temerosos a que guíen a sus hijos por un buen camino, no solamente hablar de coito, porque eso es lo que tenemos en la cabeza, sino ir más allá del coito, porque están las caricias, los besos, las relaciones anales, el sexo oral. ¿Qué pasa incluso con nuestros hijos si no tienen la información y se ven tan expuestos a una infección de transmisión sexual? Claro. Entonces, a lo que no queremos llegar. O también no ver como la parte de las enfermedades o las infecciones algo con miedo, no verlo desde el miedo, sino más bien desde la prevención y cómo vamos a disfrutar esa relación sexual. Nicolás, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy estudiante y trabajo como freelancer. Yo no sé, pero a mí me pasó, por ejemplo, que cuando estaba en ese momento de la primera vez nunca hablé con mis papás del tema, ni con mi mamá, ni con mi papá, como que nunca tuve esa asesoría, por decirlo así, por lo mismo que se genera como este tabú en el tema. ¿A ti cómo te fue? Realmente como, no sé, mi mamá trabaja como profesora, entonces realmente ella trataba de explicarlo, era muy, digamos, técnica y casi no hablábamos de eso en la casa. Entonces yo nunca fui como un pelado muy de salir con muchas chicas y así, pero ya cuando como cumplí los 18 años fue que ya empecé a salir, entonces ya me sentía más adulto más bien, entonces siempre le di tiempo a eso porque tenía mucho miedo como de cometer errores que había visto de otros amigos que tuvieron embarazos jóvenes y así, entonces traté de ser lo más responsable posible. ¿A qué edad hablaste del tema con tu mamá? Tenía como 17, 18, ya estaba grande. Y te hablaste también con amigos, me imagino. Sí, era más como con amigos. Tenía un amigo que como en décimo había embarazado a la novia y él ya vivía con ella y eso, entonces como que eso a mí me traumó un poco porque pues fue ver a mi amigo y cambiar toda su vida de un día para otro. Y tan joven además. Pues. Sí, tenía como 16, entonces yo quedé como con ese miedo y dije no, pues todo a su momento y me dejé llevar más como por lo que había escuchado en la casa. Mi casa es como muy cristiana, entonces normalmente eso no se habla mucho, pero cuando se habla como el respeto y la educación normal que uno ve como en el colegio. Los primeros asesores, por decirlo así, normalmente son los amigos y las amigas. Exactamente, que no deberíamos de llegar a ese punto porque rico tener la opinión de alguno de los padres y que los mismos hijos o el mismo grupo de amigos diga, no, mi papá y mi mamá me hablaron de este tema en determinada ocasión, a mí me dio mucha pena, pero escucharlos me dio tranquilidad. Y que de pronto esa persona sea la que va a compartir la información. Eso no sucede. Desde la infancia tenemos que abordar la educación sexual por el amor propio y los cambios que se van a tener en el cuerpo. Y desde la infancia te estoy hablando aproximadamente desde los 5 o 6 años. A través de cuentos, a través de dibujar y pintar cómo es mi cuerpo o cómo esa persona se siente identificada, porque desde esa edad empezamos a ver o a detectar comportamientos de cambios, de que ese niño o esa niña no se sienta bien con su cuerpo, entonces quieran de pronto a lo mejor los padres guiar o sentir que algo le está pasando mal a mi hijo y de no aceptar que de pronto su hijo no se siente como niño, sino como mujer y viceversa. Y es allí donde cuando detectamos a tiempo podemos acudir a un profesional, pero entonces no acudimos a un profesional, sino que lo vemos como algo malo. Entonces cuando ya detectamos y acudimos a un profesional, es la mejor guía que podemos tener. Si no acudimos a un profesional, es apoyar a ese individuo que estamos guiando. Para eso son los padres, para servir de guía.
Y los padres son los que deben de acudir a donde un profesional si no saben qué hacer. No lo hacen, entonces busco a mi mejor amiga que ya tuvo esa experiencia porque ya tiene un hijo adolescente, entonces a ver cómo le fue a ella. Ahí nace el error. Entonces debemos de incentivar la educación a través de cuentos, a través de dibujos, y de esa manera voy progresando de cómo le enseño a esa persona que está creciendo cómo debe ser su educación sexual. Entonces cuando mi hijo o mi hija se acostumbran a que yo le he hablado todo el tiempo de su cuerpo, cómo debe cuidarlo, quién no lo debe de tocar, quién sí lo debe de tocar y en qué momentos yo puedo tocar mi cuerpo. Cuando yo ya llego a la preadolescencia, adolescencia, ya estoy más preparado porque yo tengo una educación asertiva y mis padres me han guiado por buen camino. Ese es el objetivo. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. ¿Cómo te fue entonces en esa primera vez? Digamos que con miedo y todo había que afrontarlo. ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? ¿Cuántos años tenías? Como te decía, ya estaba grande. Yo tuve como primera novia casi cumpliendo los 18. Ajá. Y pues en el colegio nunca me llamó la atención como salir con chicas, sino era muy metido en lo que me gustaba, si no era computadores o música, andaba pues en otras cosas. Ya cuando empecé a crecer y salí del colegio, pues ya quise salir como con chicas y así, porque ya tenía como más libertad y mi casa fue como muy estricta. Y fue con mi primera novia, entonces como que todo fue planeado. Fue un día especial, la fecha, todo, pues lo viví como quise. Y eso pues, me gustó porque siempre como que el hombre tiene encima una presión de debes perderla porque no se ve mal. Pero pues como yo mantenía siempre solo y todo era yo solo casi todo el tiempo, pues me daba como ese miedo de cometer errores y entonces no tenía como ese estrés pues Pero de entonces, querer hacerlo. digamos que con ella no hubo tanta presión, por decirlo así, Sí, fue muy exacto. conversado. Exacto, fue como, normalmente es como el hombre el que mete la presión para hacerlo, Ajá. entonces como ninguno de los dos lo tenía, simplemente hablábamos y se llegó un día, se cuadró, se ordenó y ya era mayor de edad básicamente, entonces Además, es algo que no se te olvida, digamos que uno como que nunca se le olvida eso. Ajá, exacto. Pero previamente habían tenido algún tipo de encuentro que no fuera la relación coital. Exactamente. También pues creo que es normal cuando uno empieza a salir con alguien, todos los besitos y va pasando como en las caricaturas que dicen las etapas, la primera base, la segunda base, así. Él hablaba ahorita como que lo hice ya muy grande, ¿sí? Ese tema de la edad es bien particular porque uno como que siente que hay ciertos rangos, ciertos límites en donde debería ocurrir, sobre todo para los hombres, que digamos, Nicolás dice 18 años. ¿Cuál es la edad ideal? No existe una edad ideal. Incluso las últimas estadísticas que hay de Colombia, que no son del 2015, todavía están en el proceso de actualizarlas, hablan que la edad promedio para los hombres y las mujeres en edad adolescente es a partir de los 14 años. Eso es lo que se tienen como estadística hasta los 18. Pero realmente no hay una buena edad ni una mala edad. Es la edad en la que yo me siento preparado para tomar ese paso. Pero ese preparado, por ejemplo, en las mujeres es cuando mis amigas ya empiezan a tener su primera relación coital, porque ahora vamos a hablar de esa diferencia, y yo estoy quedada. Entonces, en las mujeres es más de buscar, no me puedo quedar. Entonces empiezo a salir más, a frecuentar, ya voy a las fiestas de los 15, conozco los chicos, me gustan y empiezo a socializar, y ahí, pero buscando esa situación porque yo me estoy quedando atrás. Y en los hombres es empezar a buscar, yo ya tengo una eyaculación, incluso muchos tienen su primera eyaculación después de un sueño o al levantarse y no saben qué es, les da pena demostrarles qué les pasó a sus papás, y desde esa primera eyaculación en el hombre ya hay un líquido seminal que tiene espermatozoides y que al introducirlo en una vagina y no hay protección puede haber o un embarazo no deseado desde los 12, 13, 14 años, porque no hay una edad precisa en donde ese niño ya va a tener su primera eyaculación.
Lo mismo ocurre con las mujeres cuando tienen ya su primera menstruación. A partir de ese momento puede haber un embarazo no deseado. Entonces, como no hablan y le cuentan a sus padres sobre lo que está pasando en su cuerpo, entonces cuando ocurren esas situaciones no sabemos qué hacer. Y los papás lo único que hacen es sentirse o culpables o decepcionados de esa persona. Pero realmente una edad para empezar una relación sexual no es fija. Además que hoy en día, por todos los cambios que hemos tenido en alimentación, el ambiente, ocurre desde antes. Hay niñas que tienen su menarquia, que es su primera menstruación, desde los 9 años. Entonces hay padres que se bloquean porque dicen, mi niña todavía tiene apenas 9 años. Sí, pero desde los 9 años ya puede quedar embarazada. Claro, y hay que hablarlo. Y hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a abordar, porque si yo no doy la información a esa niña de 9 años, ella va a tener una asesoría de sus amigas. En mi experiencia personal, cuando yo estaba estudiando sexología, nos mandaron a hacer ese ejercicio. Vamos a preguntarle a nuestros padres cómo fue ese abordaje, porque no nos acordamos, de hablar de sexualidad. Entonces, cuando le pregunté a mi mamá, bueno, mamá, ¿cómo me hablaste sobre sexualidad a mi adolescencia o cuando yo era niña? No lo recuerdo. Me dijo, no, y ella es docente. Él me decía, no, yo esperé a que me preguntaras. Y eso es lo que realmente es lo que usualmente pasa. Ocurre. No estás como esperando el momento para poder hablarlo. ¿Qué te decían tus amigos, Nicolás? ¿Tenían esas conversaciones en el colegio? ¿Te contaban sus experiencias? Sí, yo creo que en el colegio hay como una fachada que uno entre niños se mantiene, ¿no? Entonces, normalmente hay como esa, no sé, presión social, entonces, no, yo salgo con esto, o yo no. Siempre hay un juego de egos ahí. Entonces yo pues de chico pues no le prestaba mucha atención a eso porque pues me parecía como totalmente innecesario. Bueno, hasta el día de hoy todavía veo como muy innecesario el hecho de compartir tantas cosas. Siempre he visto que, o bueno, en mi casa me enseñaron que es algo muy personal, entonces sí, obviamente es muy fuerte cuando están en el colegio porque son adolescentes, pero normalmente no era como muy de relacionarme con ese tipo de personas, era más buscar otro tipo de pensamientos. Sí, porque en el colegio se comparte ese, disculpa que te interrumpa, porque en el colegio es como quien tuvo la primera relación, yo la quiero compartir pues para que los otros se den cuenta eso que te iba es mi a ego. decir, en ejemplo es el tema de los hombres, porque ahorita hablamos que las mujeres pues sí se dejaban llevar mucho por las amigas, pero yo creo que los hombres de cierta manera también están compitiendo. Claro, por el tema del ego y porque sí es bien visto que lo hagan a más temprana edad. Exactamente. Al niño, los padres lo guían para que rápidamente tenga su primera eyaculación y sepa masturbarse, porque es el reto del hombre, que tenga una erección y que tenga una eyaculación. Eso es socialmente lo que se habla hoy en día. Y a la niña nunca la preparan para tener su primera relación coital, sino que siempre es, no lo hagas. Como que entre más tarde mejor. O entre más tarde mejor, pero entonces no le hablan por qué debería de ser entre más tarde para que lo disfrutes. Además está el tema de lo católico, la parte de la virginidad, que realmente tú buscas en la RAE y vamos a encontrar una definición de que virgen es algo sagrado. Ni siquiera está relacionado al himen, que es como lo relacionan hoy en día en la mujer, que el himen al ser perforado pierde su virginidad. Y eso debe de desmitificarse porque el himen es una membrana que incluso podemos nacer en las mujeres sin él, no lo tenemos, entonces la relación pueda que no llegue ni a haber sangrado, ni a doler, pues porque no hay himen. En las gimnastas ocurre mucho que el himen, como es tan elástico, pierda su elasticidad y se rompa. También puede ocurrir que cuando a la niña le llega su primera menstruación, pues empiezan a acostumbrarlas a colocación con tampones, que es normal que lo puedan hacer. Incluso por la colocación de un tampón, un himen puede que no se rompa. Ahora hablabas del concepto de virginidad y es más una construcción social, cultural, incluso religiosa. Totalmente, que incluso científica, no lo es.
porque el himen no se va a romper solamente por introducir un pene en la vagina. Pueden haber otros factores como los hablábamos ahora. Lo importante es tener la información. Muchos hombres, incluso los jóvenes, cuando tienen la primera relación coital con su novia, su pareja, están buscando el sangrado. Como, ¿sangraste? ¿No sangraste? No Sí, como debería para de ser saber así. si no. Si era virgen o no. Ajá. Y muchas parejas jóvenes, cuando su pareja no sangra, se preocupan o culpan a la mujer de que no tuviste sangrado, no te dolió, sí, pero yo lo disfruté. Entonces, desde esa primera relación ya nos estamos sintiendo culpables porque no sangramos, porque él no está confiando en mí de que realmente sí fue mi primera relación coital con él. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a manejar esos conceptos, incluso hasta en los jóvenes. Solo que hoy en día la educación sexual y la parte religiosa en los colegios se ha disminuido mucho esa parte por los propios padres, ni siquiera es porque el colegio, el protocolo que tengan para abordar con los jóvenes no exista, sí existe, pero los padres limitan a los docentes o a los directores de curso para que den esa información, pero entonces los padres tampoco construyen desde casa esa información. Vamos a ver otra historia en el podcast de Manuela y ya seguimos hablando de cómo podemos hacer los padres para hablar con nuestros hijos de este tema. Hola familia, bienvenidos a Familia Sin Filtro. La sexualidad es un tema complejo y lleno de matices. Hoy tenemos una historia muy interesante alrededor del universo de las primeras veces, con un caso de vida que nos va a contar su experiencia. Bienvenido. Hola, yo soy Nicolás Santa Cruz, soy DJ de música electrónica, productor y compositor musical. Contanos un poco cómo fue tu educación sexual. Bueno, la educación sexual fue a raíz, empieza desde el colegio, acompañado pues también de una curiosidad infantil. Es un tema muy lejano, muy aspiracional, es casi que raya la educación como con un tema de mercadeo. O sea, uno no sé si lo están educando, se lo están vendiendo, que te dice que en la adolescencia es el momento en el que tú tienes que iniciar tu vida sexual con relaciones sexuales. Te quiero preguntar, Nicolás, ¿uno puede tener más de una primera vez? Yo considero que sí, uno puede tener más de una primera vez. Tuve una primera vez heterosexual, tuve una primera vez homosexual. Hay muchas primeras veces que de pronto en los hombres es más amplio el espectro, porque las mujeres sí, pues la virginidad también se determina por algo anatómico que vendría siendo el himen. Pero pues yo creo que la virginidad más que algo físico es como un constructo social. ¿Cómo te preparaste para esto? ¿Te sentiste cómodo? ¿Era lo que esperabas? La primera vez para mí fue, digamos, algo como un poco forzado, no forzado de que estuviera yo obligado o ella estuviera obligada a hacerlo, que no haya consentimiento, pero sí tenía ese matiz y esa carga social de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo a esa edad que era aproximadamente entre los 14 y 15 años. Fue como una penetración y ya, como los libros, pues. O sea, no fue así como algo pasional o algo así. Por eso cuando hubo ya una segunda vez, ya con otra novia que tuve, que ya era una relación ya más de gusto, ya pues tenía más edad, ya tenía 17 años. Ahí sí ya había más exploración sexual, ya había más deseo sexual, más excitación, más pasión con penetración entre las dos partes. Si a mí me dieran la opción de de haberlo hecho a los 14 años o a los 17, yo hubiera esperado a los 17, la verdad, como para tener realmente una experiencia sexual, más no una experiencia social. Cosa que de pronto uno podría estar más tranquilo si dentro de entornos familiares y educativos abordaran el sexo también desde el placer, o sea, desde la conexión, desde la pasión y no solamente desde una perspectiva anatómica. ¿Cómo entonces entra la segunda vez que nos mencionaste al inicio de este programa, que fue tu primera vez homosexual? Muy pasional, ¿sí? Era como desatrasarme de lo que estaba Mucho conteniendo, deseo. Ajá, mucho deseo. También estaba la malicia de que estar con hombres es prohibido, entonces de lo escondido, de lo nuevo. Fue como una segunda adolescencia, entonces fue
de hecho muy chévere, la verdad. Muchas gracias, Nico, por contarme tus experiencias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy segura de que esto les va a servir a ustedes desde casa. Aprovechen este tema, que sea una excusa para hablar de las primeras veces y de cómo prepararnos para llegar ahí de la mejor manera. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. Nicolás, entonces sientes que en tu caso fue como la circunstancia ideal, o sea, como la situación esperada para poder tener esa primera vez. Pues yo diría que sí, porque fue algo planeado, ¿no? No fue algo que se dio a la ligera, sino que veníamos hablándolo. De hecho fue una semana después de mi cumpleaños número 18, entonces todo lo hablé con ella, porque pues ya ella tenía 17, yo tenía 18, ya teníamos como buena edad, y entonces quisimos pues dar ese paso, ¿no? Entonces lo hablamos, cuadramos, organizamos todos los tiempos y se dio. Pues. ¿En algún momento te cuestionaste antes, cuando estabas adolescente, por qué no lo hacías a esas edades? Pues tuve oportunidades, pero como te dije, tenía como ese miedo, porque pues al comienzo era, pues uno vive en la casa con los papás, uno vive, y digamos que en el colegio hay como esa presión, entonces yo no me quería meter en problemas que de pronto no era capaz de manejar en ese momento, entonces me daba como ese miedo. ¿Hay una circunstancia ideal, Joana, para este tema? Bueno, esa pregunta es muy interesante, porque uno quisiera que todo fuera perfecto como lo adecuó Nicolás, que lo hizo en su tiempo, pero también tenemos como un antecedente. O sea, él tuvo miedo porque por una situación previa. Tuvo una situación previa con su amigo en donde pues hubo un embarazo y no quería que eso le sucediera. Entonces también se predispuso porque dijo, no, yo no quiero vivir eso, entonces yo mejor espero. Hubiera podido disfrutar antes de sus 18 de sus relaciones sexuales con una debida educación o una debida información, que aprender que no solamente es que el pene se introduzca en la vagina, sino que yo hubiera podido tener otras experiencias de besos, de caricias, de poder tener la protección adecuada para no tener un embarazo ni una ITS. Entonces allá es donde debemos de llegar. Si no tienen la información, imagínate qué puede suceder. Entonces está el miedo, está la ansiedad, me preparo con tiempo, ¿ya? Y buscan la información. Ese sería como el ámbito o todo lo que quisiéramos que así sucediera, que hay una preparación, que hay una educación. Incluso los estudios en los Estados Unidos que han hecho con jóvenes indican que los jóvenes que fueron preparados tienden a retrasar su primera relación coital. Y yo he insistido mucho con la relación coital porque hablábamos del pene en la vagina, pero han tenido otras experiencias eróticas, que es estar abrazándose, acariciándose, eso entra también dentro de la sexualidad y lo han disfrutado. Entonces, como han tenido, por decirlo así, que en el ambiente social se dicen los previos, han tenido sus previos con anticipación, los han disfrutado, entonces a la hora del momento de la parte coital están más preparados, han buscado la ayuda, tienen la protección adecuada, además que hoy en día hay infinidades de opciones para los jóvenes y para los adultos. Para las mujeres hoy en día ya existe el condón femenino y para los hombres está el condón masculino. Y si imagínate, no sabemos manejar los adultos el condón normalmente, ahora llega un condón femenino como a alborotar toda la parte de lo que sabíamos hoy en día, que la mujer también puede llevar su condón y puede defenderse o puede enfrentar una situación a la que se vea expuesta. Es muy complejo manejar ese tema con los padres. La importancia del objetivo es que el día de hoy los padres que estén viendo este programa puedan ser más conscientes e enfrentar estas situaciones con el tiempo adecuado. Si mi hijo o mi hija empezó a preguntarme, que yo pueda responder o que yo no me quede callado. Eso es lo más importante, porque cuando el hijo empieza a preguntar, entonces el papá se bloquea. Venga, vamos a ver este programa, y empieza a dejar el tema, a desviar como la conversación. A desviar la conversación y a dejarla para después. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento, listo, ¿quieres saber de ese tema? Vamos a consultarlo, porque a lo mejor lo que yo te diga pueda que no sea acertado, vamos a buscar ayuda. Listo, sigamos viendo el programa que estamos viendo, pero que responda, porque la actitud de los padres siempre es a evadir, silencio. a evadir.
pena, me pongo sensible, es que es mi niña o es mi niño, mi bebé, porque ni siquiera niño y niño, sino que es mi bebé, así tenga 30 años, pero tenemos que afrontar esa situación de la manera correcta. Entonces, si yo le doy la espera, pero una espera adecuada de buscar una ayuda, vamos a encontrar que los resultados a largo plazo es una persona que está educada en el tema, que no va a tener un embarazo no deseado, que no va a tener una ITS y que va a disfrutar. Eso es lo más importante, que el placer se convierta en una prioridad para esa persona y que yo puedo disfrutar de esa relación sin necesidad de tener esas angustias, esos miedos porque no tengo la información. En los estudios hablan de que las personas que tienen la información son personas que su relación coital se demora más. Entonces los padres hoy en día piensan que porque no lo hablan, entonces los hijos no lo van a hacer. Al revés, ocurre. Si no hay información, yo tengo la presión social de mis amigos y de mis amigas y por eso va a ocurrir más tempranamente. Pero en cambio si yo digo, no, tú tuviste una situación que no te dejó avanzar porque tenías miedo. Pero si hubieras tenido otro tipo de información y hubieras dicho, no, yo quiero avanzar con mi novia, pero no lo vamos a hacer solamente buscando la penetración, sino que me dijeron que al acariciarla y al besarla por un buen tiempo nos va a hacer sentir bien a los dos, ¿ya? Ese Ahorita es el hablabas objetivo. un poco del tema del disfrute de esa primera vez, y es uno de los tantos mitos que hay frente al tema, que normalmente no se disfruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay sangrado y demás. ¿Sí se puede disfrutar una primera vez? Sí se puede disfrutar una primera vez cuando no tenemos la presión ni social, ni mi misma presión de irme a enfrentar a algo desconocido. Es que eso es lo que pasa, es algo que yo no sé. Los hombres por lo regular tienen la información de la pornografía, que no debería de ser así porque la pornografía es una escena, algo preparado, es una situación que está previamente, tiene un diálogo o un guión. Sí, no es la vida real. No es la vida real. Y las mujeres pues no tienen la información porque es que es una bebé y es una niña, ¿cómo le voy a hablar de masturbación? O yo observo que desde los 8 o 9 años los niños empiezan a estimularse, niños y niñas, y lo vemos como algo prohibido. ¿Qué estás haciendo? Lo primero que hace el papá o la mamá es reprender a ese niño o a esa niña. Cuando venga, esto lo puedes hacer y lo vas a disfrutar, pero en tu habitación o en un espacio seguro, privado. Lo primero que hacemos, y más si es niña, es prohibir, es regañar o es entrar en discusión con esa persona. Cuando esa niña o ese niño se están frotando con su osito de peluche preferido o con la punta de la cama, que por lo regular lo hacen es porque están experimentando sobre el frote o lo que ocasiona el frote de sus genitales, y es una sensación de felicidad. El adulto lo vemos por excitación. Entonces, cuando confundimos esos términos y no sabemos en qué etapa están los hijos, allí es donde viene el conflicto. Yo lo tengo que ver como está disfrutando de que al rozar su genital, eso le produce felicidad. Incluso hasta los bebés, orinar en muchas ocasiones en el varón produce una erección y es normal. Muchos padres acuden al médico por ¿qué le está pasando? Está feliz, ya, porque está orinando. Entonces es empezar a desaprender para poder aprender lo que debemos de hacer adecuadamente. Espacios seguros, desde que empecemos a ver que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo ese tipo de estimulaciones. Luego de los espacios seguros es ya empezarle a hablar con términos adecuados. Los cambios que tenemos a nivel físico en el niño y en la niña cuando ya entra en la adolescencia, los cambios a nivel de las mamas, a nivel del vello, la primera menstruación, la primera eyaculación, que todo eso les va a ocurrir. Y una vez que ya ocurre, entonces como han tenido esa guía de sus padres, van a sentirse seguros de preguntar, listo, ya me llegó la menstruación, o papá, mamá, estoy mojado, ¿qué me sucedió? Y ya tenemos la información. Entonces, listo, ya tuviste tu primera eyaculación, recuerda que a partir de este momento, si tienes esas eyaculaciones y hay una relación con una niña, una mujer, vas a poder dejarla embarazada, o vas a poder de pronto, si no tienes la protección adecuada, que te transmitan alguna infección, alguna enfermedad. Entonces no queremos llegar allá, pero tampoco es infundir o educar sobre el miedo a lo prohibido, porque no queremos retrasar esa relación por miedo, sino porque se sienta segura que cuando vaya a llegar el momento lo va a hacer adecuadamente.
¿Qué recuerdas de esas conversaciones, Nicolás, con tu mamá? ¿Recuerdas temas específicos? ¿Cómo lo abordó? ¿Cómo fue esa conversación? Realmente muy poco. Es que, como te decía, mi casa era muy de religión, entonces como que había de tabú, se hablaba muy por encima y era como, sí, como ese pensamiento de no, tienes que tener cierta edad para hacerlo. Mucho sobre como la edad y con Sí, la como el persona. momento, como el tiempo. Que no me dejara llevar como por el momento. Y pues sí, creo que mi educación fue un poco distinta y particular por eso, entonces normalmente no hablábamos de eso en la casa, pero cuando se tocaban ciertos temas, pues era como muy estricto, entonces como creo que había ese miedo y... Como muy por encimita. Exacto. ¿Y el caso, por ejemplo, lo hablabas con tu papá en algún momento? No, porque mi papá murió cuando yo era bebé, entonces no... Tengo un hermano mayor, creo que con él fue el que más hablé, un hermano mayor, pero también tampoco es que éramos muy de hablar de chicas o así, éramos... O sea, realmente en mi casa no se hablaba mucho de eso. En el tema de los padres, también ese mito que hay en torno a que el papá habla con el hijo y la mamá con la hija. Aquí vemos un ejemplo de que no existe una figura paterna desde joven y su mamá fue su guía que, entre comillas, que a pesar de que era docente, como me sucedió en mi caso, hay muchos temores, porque es que es mi tesoro, es mi tesoro y yo quiero que no le pase nada, pero el tesoro está creciendo y se va a ver expuesto a muchas cosas, no solamente la sexualidad, incluso hasta temas de drogas, y si no tienen la información no van a poder enfrentarse. Debería de ser cualquiera de las dos figuras paternas que quiera abordar ese tema. Por lo regular sucede así, si es una mujer, pues entonces lo hace la mamá, pero si ya tiene una buena relación con el papá, lo puede hacer, y si viceversa. Vamos a ver las opiniones de otros jóvenes en futuros asuntos. Mi nombre es Ornella Bejarano García, actualmente estudio comunicación social y uno de mis hobbies es seguir las modas y tendencias en internet. Soy César Andrés Bautista Montoya, soy de publicidad y mi hobby es crear contenido para las redes sociales. Mi nombre es Laura Sofía Alegría, actualmente estudio publicidad y mi hobby es ser modelo. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias, Jekyll, por invitarnos a hablar un poco de esto. Cuéntenme, ¿ustedes sienten que la presión social que se ejerce sobre la juventud es real a la hora de perder la virginidad? Sí, yo diría que sí, porque pues es un tema que la mayoría de jóvenes comentan, que hablan que no, sí, que mi primera vez, que no sé qué, y entonces esa presión genera que uno también quiera intentarlo, también quiera probarlo, pero no tienes una guía, una instrucción, nunca nadie pues de pronto la familia o los padres tal vez tengan ciertas palabras para ti, pero nunca es un tema que tú toques así perfectamente, tú no sabes qué llegas a hacer ahí, o sea, es complicado. ¿Que recibiste algún tipo de educación sexual en el colegio? ¿Crees que fue insuficiente? Normalmente en los colegios pues no hay una educación sexual así que tú digas una clase amplia que se abre sin tabús, etcétera, pero pues sí, o sea, yo siento que hace falta un poquito más de educación en ese sentido. En la primera vez que yo tuve relaciones sexuales fue muy difícil por el hecho de que yo vengo de una familia muy religiosa. Y a la primera persona que yo le conté fue mi mejor amiga. Y yo tenía un novio, llevamos un año y él como que ya me había insinuado cosas, entonces yo le hablé con mi mejor amiga y me dijo que no. Y bueno, entonces pues yo siento que al momento de no educarme muchas cosas, pues en esa situación pasaron muchas situaciones negativas. ¿Qué expectativas tenías a la hora de perder tu virginidad y a quién de pronto te hubiera gustado consultarle de una forma más honesta? Pues yo me dejé guiar mucho de mis amistades. Entonces, digamos que no tenía una expectativa, simplemente yo iba como de que, ay, va a ser mi primera vez. Y ya, no fui como teniendo en cuenta que me gusta, que le gusta a la otra persona, si hay placer por ambas partes o no. Entonces, pues no era como por el simple, era más que todo, mi primera vez fue más que todo por el simple hecho de perderla. Y es algo triste, la verdad. ¿Vos crees, y esa pregunta va para todos, que esta experiencia sexual inicial puede representar un trauma que nos acompañe por el resto de nuestras vidas?
no un trauma, pero sí de pronto una espinita que tú dices, esto lo pude haber hecho diferente, esto pudo haber sido de otra forma, tal vez esto pudo haber sido con otra responsabilidad más afectiva, porque pues con la persona que fue, pues no fue como con quien continué llevando esta relación sexual, sino que fue nada más del momento. Mi experiencia fue muy distinta en cuestión de, yo no lo hice tan pequeño, o sea, fue a los 19 años. Yo digo que una de las partes más vinculantes, como te dije, es la parte emocional, y yo creo que es como el después de hacerlo. Porque sí o sí, todas las personas pues tienen miedo en el momento de iniciarla, pero ¿qué sentimos después de terminar el acto? Y a pesar de que sea nuestra primera persona en nuestras vidas sexualmente, porque muchas veces de ahí parten muchas cosas. Chicos, muchas gracias por abrirme su corazón con este tema que yo sé que todavía sigue siendo un poquito sensible. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Chao. Nicolás, ¿en el colegio te hablaban de esto? ¿Hubo una clase dedicada a hablar de educación sexual? Pues yo te diría que lo único que me acuerdo era como en primaria. En primaria es los típicos de que uno va al auditorio, coloca una película y todos viendo hacia adelante. Pero después como de primaria no había más clases, no me acuerdo de haber visto más. De pronto uno que otro tema o con profesores que teníamos, digamos, cierto nivel de confianza. Habían profesores que sí nos hablaban un poco más libre y pues no me acuerdo como una clase como tal. Destinada a eso. Destinada a eso. No Creo que hubo. había, pero la quitaron, no sé. Digamos que además las quitan de los programas académicos, sobre todo cuando más se necesita, ¿no? Que es como en esa etapa del bachillerato, cuando comienzan a hablar de eso. Eso lo hablamos al principio, que hoy en día no es que el colegio o la institución no lo quiera hablar. Es mucho desde la postura de los padres, porque los hijos llegan a contar qué pasó en el colegio y como es un tema que llama tanto la atención, entonces los padres se encargan como no quiero que le hablen, o sea, ¿a qué edad le van a hablar a mis hijos? O porque si yo no he dado la autorización. Entonces es un tema de tratar con pinzas en ese tipo de instituciones, pero más es basado en la opinión que dan los padres. No debería haber una cohibición. Estamos en una cultura en la que la cohibición hace parte de nuestro constructo social prácticamente, o lo que nosotros somos como personas. Al tener esta cohibición, entonces sabemos que estos temas no van a ser tratados o abordados desde la manera adecuada por los miedos de los padres, pero entonces los padres tampoco lo abordan en casa. Si yo conozco a mi hijo o a mi hija, sé cómo ha sido su desarrollo y yo quiero tratar este tema, debo empezar a preguntar. No preguntar desde el miedo ni hablar desde lo malo, porque lo primero que hablan es, si vas a tener una relación con tu novio, vas a quedar embarazada y te vas a tirar, te vas a dañar tu vida. Es lo primero que le hablan. Un padre, yo creo que podríamos hacer una encuesta y no sale positiva, que quieran hablarle sobre placer a su hijo o a su hija. Eso no va a pasar. Si yo le hablo desde lo divertido, desde lo chévere, desde lo bonito, desde la prevención, de una manera adecuada, ellos aperturan inmediatamente a tener esa información y a quererla tener. ¿Y qué tanto debemos intervenir, por ejemplo, en ese tipo de casos? Y hasta dónde debemos de llevar, porque como hay padres que son un poquito más restrictivos, hoy hay otros que son un poquito más sofocantes o más tienden a violar la privacidad, y eso es un derecho. La OMS da unos derechos sexuales que todos deberíamos de conocerlos, y entre eso está el de la privacidad y el derecho al placer, el derecho a elegir, el derecho de intimar. Eso deberíamos de respetarlo. Si todos conociéramos de esos derechos, yo creo que las cosas serían mejor. Entonces hay padres que ya tienden a involucrarse de más, que es normal, y ojalá que de pronto todos quisieran querer involucrarse y tener un tope, porque ellos no van a estar presentes en el momento de que su hija o su hijo van a tener su primera relación coital. Entonces es también respetarle su privacidad y hasta qué punto llego como padre para guiar a mi hijo, y allí lo tengo que dejar y confiar en lo que le he enseñado. Por eso es tan importante saber esos límites con los que yo tengo con mi hijo. Además que los papás quieren ser los mejores amigos de sus hijos,
pero no se comportan como los mejores amigos porque también tienen que castigar o también tienen que limitar a esa persona que están educando, ¿ya? Entonces tenemos que tratar con pinzas y tratar de llevarlos por un buen camino de la educación para que disfruten. ¿Qué tan determinante es esa primera vez para el desarrollo sexual en adelante? Demasiado, porque incluso muchas primeras veces, como han sido tan frustrantes, la segunda o la tercera vez no vuelve a suceder. O como van a tener una relación sexual a base de miedos, todo el tiempo es, ¿tiene el condón? Sí, hacer como una lista de chequeo. ¿Quiero a la persona? O sea, ¿realmente quiero estar con esta persona? Esa es una pregunta muy importante, debería ser la primera. Sí, quiero estar con esta persona. Ok, ya tengo mi protección, ya nos conocemos, ya conozco incluso sus padres. Deberíamos de tener incluso para eso un checklist y un paso a paso para que eso se dé adecuadamente, cosa que las futuras relaciones coitales sean más divertidas, pues porque ya rompieron la barrera. Es como cuando uno conoce a una persona y la primera vez que yo salgo en esa cita estoy nerviosa, no sé qué va a pasar, pero ya la segunda y la tercera vez van a ser mucho más fluidas. Eso mismo va a pasar con una relación coital y dejar a un lado de que la relación coital pene-vagina es lo más importante. Tenemos que tener en cuenta que también existe la relación anal, el sexo oral y que a través también de esas otras intervenciones o esas otras situaciones pueden ocurrir también otros tipos de escenarios, porque está la niña que, como siempre le han hablado que es pene-vagina, entonces tiene sexo oral o tiene sexo anal y piensa que todavía es virgen, pues porque nadie ha introducido nada por mi vagina y pues evidentemente ya ha pasado a otros niveles y también tenemos que enseñarle que a través de esas vías también podemos tener riesgos. Entonces, que hay que cuidarse, que incluso el sexo anal y el sexo oral debe tener barreras, porque existen las barreras, o cómo saber cómo un condón se convierte en una barrera en el preciso momento que tenemos un afán y estamos en esa situación y cómo me voy a proteger y que lo puedo disfrutar. Porque entonces crecemos con la barrera de que con el condón no es lo mismo. O, bueno, sexo oral o sexo anal con condón tampoco va a ser lo mismo. Pero yo tengo que tener en cuenta cuál es el tipo quién es esa persona con la que yo estoy teniendo ese encuentro. Entonces mira que hay una cantidad de además temas. con todo el tema de identidades de género también. De ese respeto. Hay unas cantidades de temas para abordar y si lo abordamos solamente como que es pene-vagina, nos quedamos muy cortos porque no le estamos dando la otra información. Entonces los objetivos tienen que ser conocer nuestros derechos sexuales, aprender sobre lo que puede pasar en caso de que hay incluso una ruptura de condón o si no me estoy protegiendo, qué debo de hacer, porque existen métodos de emergencia que las personas, los jóvenes también lo conozcan. Es muy importante porque pueda que sucede una ruptura de condón y nos quedamos con esa información y no sabemos que hay una pastilla de emergencia, que debemos de ir a consulta por urgencias. Entonces, no, yo no voy porque, como le digo a mi mamá que acaba de tener mi primera relación, el condón se rompió, no, yo mejor me quedo callada, embarazo no deseado. Entonces, todas esas estrategias que debemos de hacer para tener toda la información son lo más importante y no solo pensar en coito. Mira que hoy hemos hablado muchos temas en relación a que no sea solo coito, sino de besos, caricias y empezar a hablarlo más como una relación erótica. Cuando hablamos de erotismo, abarca todo un universo en cuanto a las escenas que podemos tener del sexo oral, sexo anal, caricias, besos, masajes, tocar, conocer tu cuerpo, conocer mi cuerpo, qué me gusta que me toquen, qué no me gusta que me toquen y de la otra persona también. Importante entonces que los padres de familia sean como esos primeros referentes a la hora de que los hijos busquen esa educación sexual, busquen saber sobre esa primera vez y que los padres sean receptivos también, ¿no? Responder a esas dudas y si no saben cómo hacerlo, buscar ayuda profesional. Gracias por estar en Asunto de Familia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente.